enseguida comenzamos. Estamos avanzando los Aníbal. Mientras tanto puedo comentar que, bueno, para mí el proyecto de la mesa es un cariño muy especial, porque desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba ayudamos a la fundación, así que es nuestro nexo con la juventud cubana, así que orgullosos de que estén en el día de hoy acompañándonos en este evento en el marco de la Cumbre de las Américas. Así que simplemente para agregar eso. ¿Creciste en Noruega? Sí, yo también. Buenas tardes para todos. Y siguiendo la línea que hablaba Micaela, o sea, más que todo nosotros... Pégate un poco más. Ok, ¿ahora sí? Más que todo agradecerle a ella justamente por todas las oportunidades que nos ha dado desde que comenzamos nuestro proyecto que nace el año pasado, en el 2014, justamente en el mes de febrero. Varias organizaciones dimos cita, organizaciones que ya estaban creadas dentro de la sociedad civil, y nos dimos cita para conformar este proyecto. Bueno, básicamente los dos objetivos más importantes que tiene la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana es fortalecer el liderazgo de los jóvenes cubanos, o sea, lograr a través de la mesa que los jóvenes que estaban insertados en todas las organizaciones que ya les comentaba y que más adelante les presentaré cuáles son, lograr justamente a través de capacitaciones, a través del diálogo abierto, sincero, con respeto, empoderarnos y llegar a consensuar temas. Y luego promover los derechos de los jóvenes a partir de varias demandas que hemos hecho y que también más adelante les iré comentando de qué se trata. Esta es la composición de la mesa, o sea, son 21 organizaciones y otras que de manera independiente son todas, por supuesto, de la sociedad civil nuestra cubana, que no somos reconocidas ni legitimadas por el gobierno, pero que han ido trabajando durante años dentro de la organización. Hay varias conocidas exteriormente, hay otras que no, pero que sí están haciendo un buen trabajo dentro de Cuba y que no se ha visualizado hoy. ¿Qué hicimos? Convocamos a estas organizaciones para que jóvenes de estas organizaciones, podrían ser 2, 3, los que la organización creyera pertinente, enviarlos, y así de alguna manera estos jóvenes luego, una vez que se conformó la mesa, todo lo que aprenden dentro del trabajo que hacemos, luego lo revierten en sus propias organizaciones. Ahí en esta composición, como lo ven, tenemos partidos políticos, tenemos plataformas de la sociedad civil, tenemos organizaciones de derechos humanos, tenemos periodistas independientes, bibliotecarios independientes, y también tenemos jóvenes que no están insertados en ninguna organización de la sociedad civil, pero que comparten nuestra visión del cambio que debe haber en Cuba en todas las cuestiones políticas, sociales, culturales y económicas. Básicamente, en este año estuvimos trabajando primero que todo en agruparnos, en consensuar ideas, y una vez que fuimos caminando ya para este año sí tenemos actividades digamos más programadas y buscando en realidad impactar ya no solo a las organizaciones de la sociedad civil, sino a todos los jóvenes. Les comento que le hicimos, de las primeras invitaciones que hicimos fue a la Unión de Jóvenes Comunistas y a la Federación Estudiantil Universitaria. O sea, no queríamos que ningún joven dentro de Cuba se quedara sin poder tener esta posibilidad. Lógicamente no nos respondieron, nos han ignorado hasta ahora, pero ellos saben que existe la mesa de diálogo. En este sentido, las principales actividades que tenemos para este año es un concurso de fotografías, videos y artículos, concurso que ahora mismo lo estamos promocionando por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, y además también lo estamos haciendo cara a cara. Los propios jóvenes que conforman la mesa de diálogo han estado ayudándonos con la promoción de este concurso. Luego una campaña de comunicación que ya la veníamos haciendo desde el primer año, desde el 2014, es también para dar a conocer la mesa, los objetivos y nuestra agenda joven. Las capacitaciones van desde el tema de
políticas públicas de juventud, o sea, con énfasis en la juventud, para que los jóvenes conozcan sus derechos y para que los jóvenes sepan que cada país tiene el deber de insertar en sus políticas generales y valga la redundancia, políticas que respondan a los derechos de los jóvenes. Los encuentros internacionales que acá estamos, o sea, es una muestra de las actividades que vamos a hacer este año y que hemos estado haciendo, porque además de compartir con ustedes, además, digamos, de que nos visualicen como miembros de la sociedad civil y particularmente de la mesa, ganamos en experiencia que no hemos tenido en compartir con jóvenes que sí vienen que aunque ciertamente haya problemas dentro de sus países, sí vienen o sea, que hay democracia y pueden incluso hablar de los problemas que les competen. Nosotros no lo podemos hacer y por tanto esta es nuestra posibilidad, yo diría que más objetiva, para poder hablar de los problemas así libremente como lo estamos haciendo hoy. Y luego un foro nacional, un foro que estamos pensando la idea de unir varios objetivos a la misma vez. Ya no solo es vernos como jóvenes responsables ante este presente y el futuro, sino también convocar a los artistas, convocar a los intelectuales, convocar a los jóvenes trabajadores, convocar a los jóvenes campesinos para que se puedan insertar en esta actividad que queremos hacer a nivel nacional. Bueno, luego de un año de trabajo hemos concertado nuestra agenda joven. O sea, nuestra agenda joven está enmarcada básicamente en estos 9 puntos. No es cerrada para nada. O sea, estamos trabajando incluso en la posibilidad de seguir ampliándola en los propios temas que ya trabajamos y los temas que se puedan ir sumando en este año y en lo que nos quede de trabajo. En primer lugar, la agenda joven nuestra está enmarcada en la creación de un Ministerio de Juventud. O sea, la Unión de Jóvenes Comunistas no es representativa de todos los jóvenes cubanos. Es una organización, por supuesto, que responde al Partido Comunista de Cuba. Y ellos se han atribuido el rol de representar a la juventud cubana, pero no es así. O sea, no lo creemos ninguno de los jóvenes cubanos, porque es un porciento de 15% de la juventud cubana que conforma a la Unión de Jóvenes Comunistas. Por tanto, esa es nuestra primera, de las acciones más concretas que tenemos. Pedir la creación o la conformación de un ministerio que sí responda a los jóvenes y que enmarque las políticas públicas de juventud en el respeto a los derechos de los jóvenes. Luego, la entrada y permanencia a la educación superior. Como hemos estado hablando en estos días, el hecho de entrar a la universidad, o sea, no solo basta con tener la capacidad cognitiva, también a veces hay que tener un cierto comprometimiento político. Y ya una vez que estás insertado en alguna universidad específica, si de alguna manera muestras un comportamiento que no esté o que no se corresponda con lo que espera el gobierno, lógicamente siempre uno va a tener ciertas presiones para ejercerlas y esto ha traído como consecuencia que algunos jóvenes han tenido que salir de las universidades. El empleo juvenil. O sea, en Cuba no, y puede incluso, algunos de estos problemas no estamos ajenos, que pueden ser problemas que también la juventud de otras organizaciones, juventudes de otros países puedan tener. Pero en el caso particular nuestro, recuerden que estamos hablando de un régimen de 56 años y donde no podemos defender nuestros derechos más elementales. Por tanto, acá la situación se agrava en ese sentido. En el caso del empleo juvenil, el gobierno tiene impuesto que una vez que el joven se gradúa de cualquier nivel, debe retribuirle 2 años como pago por los estudios gratuitos. O sea, el joven no escoge hacia dónde va a ir a trabajar. Es donde el Estado o digamos en este caso las facultades decidan para dónde va a ir ese joven. Muchas veces pasa que eso es lo que trae es desmotivación. Los jóvenes se gradúan de cosas que quieren ejercer y los envían para alguna empresa, alguna institución donde no les interesa el perfil que están llevando allí y por tanto se van. Y si este joven o esta joven no cumple con estos 2 años, no puede ejercer como profesional. O sea, eso es un condicionamiento inmenso. Y la otra cuestión está en que seguimos siendo los jóvenes los que menos salarios, digamos, recibimos
a partir del propio trabajo que hacemos. El tema de la migración también es conocido, o sea, igual es un fenómeno internacional, no es algo que sea privativo de Cuba. Los jóvenes siempre quieren emigrar por las disímiles cuestiones, por superación, por conocer otras culturas, etc. Ahora, en Cuba la particularidad es que justamente, más allá de esos deseos y esos anhelos que tenemos todos, está por la cuestión de lo político y lo económico y lo social. O sea, para un joven cubano o una joven es preferible nadar o tirarse a la deriva en un barco, en cualquier embarcación que sea peligrosa, atravesar 90 millas justamente para buscar las libertades que dentro de Cuba no tiene. Esa es la particularidad y que pensamos en algún momento que iba a disminuir y no ha sido de esa manera, o sea, al contrario. Los espacios de participación, está más que claro que si el Estado no nos facilita la posibilidad de, como organización independiente, expresarnos, lógicamente ni siquiera nos da la posibilidad de aspirar al joven que quiera hacerlo a hacer carrera política, porque los hay. En Cuba hay jóvenes que quieren hacer carrera política, que quieren representar a su municipio, a su provincia, incluso aspirar, yo diría que a un nivel mucho más alto. Pero si no vas en sintonía con lo que el gobierno quiere de ti, lógicamente no lo puedes hacer. Ahora estaba viendo la noticia que hay 2 miembros de diferentes organizaciones en Cuba que estaban aspirando a las delegaciones delegados, o sea, lo que se le llama es un nivel mucho más de base, y en las biografías lo que ponían era, lo primero que ponían son contrarrevolucionarios, o sea, ya de por sí, lógicamente cualquiera que quisiera votar por ellos no lo va a hacer, porque va a decir, o sea, me voy a buscar un problema si voto por estas personas que ya me están poniendo que es un contrarrevolucionario. En el caso de la vivienda, igualmente, o sea, en el país no existe una infraestructura que en cualquier parte de este mundo un joven que cumpla 18 años, incluso 21, que es considerada la mayoría de edad, que quisiera de alguna manera irse de su casa a buscar una independencia, en Cuba no existe esa infraestructura, ni siquiera para alquilarte, ya no para comprar una casa, es que no existe para que te puedas ir a alquilar. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia que las familias de formación las estemos posponiendo indefinidamente y un poco más complejo para nosotras las mujeres. O sea, el gobierno se ha encargado de decir que la mujer no vale hoy por la cuestión del empoderamiento. No puedo negar que realmente, o sea, la mujer cubana, comparándolo con años anteriores, ha ganado en cultura, pero esa no es la verdadera causa de por qué no parimos en edades tempranas, porque no tenemos las condiciones para traer dentro de Cuba a una criatura y que ni siquiera puedas tener una cuna donde pueda dormir ese niño. O sea, entonces, más allá digamos, de las cuestiones, como les decía, de empoderamiento cognoscitivo, está la cuestión que verdaderamente no nos permite hacer. El tiempo libre y la recreación es otro de los temas importantes. El joven no solo tiene que ser responsable, también los jóvenes necesitamos este espacio de ocio, de poder compartir entre nosotros mismos, y lógicamente esto no ocurre. Y cuando el joven puede acceder a un lugar determinado, nosotros, y hablo de la sociedad civil, muchas veces nos sentimos hostigados porque de alguna manera creen que vamos allí a hacer nuestro trabajo, ¿no? Yo diría que a sumar a jóvenes para todo lo que hacemos dentro de Cuba, y también nos sentimos en esos lugares cierto hostigamiento. Y finalmente el acceso a la tecnología, o sea, era una de las cosas que más yo creo que todos acá han notado, la posibilidad que tenemos de poder acceder a internet acá todo el tiempo. Lo aprovechamos mucho porque ya una vez que entramos dentro de Cuba eso no pasa, o sea, una vez a la semana, 2 veces quizás por 1 hora o 2, lo podemos hacer nosotros. Imagínense de los jóvenes dentro de Cuba que nunca han tenido una laptop, y ni siquiera hablo propia, que nunca la han visto, o sea, físicamente, y que no saben lo que es un internet y que no saben lo que es las redes sociales. O sea, esas son cosas que están que son impensables en el siglo XXI. Y bueno, finalmente, ¿qué esperamos? ¿Qué espera la mesa hacer? Seguir sumando jóvenes. Ya les comentaba, no solo
nos quedamos en la parte de la sociedad civil cubana, o sea, sino todos los jóvenes que se quieran sumar, y proporcionarle una mayor cultura cívica, o sea, a partir de las propias capacitaciones y a partir de lo que generemos dentro de la propia mesa, que participen, por supuesto, una vez que ellos se capaciten activamente en los cambios que necesitamos dentro de Cuba y como juventud, y que su ejemplo mueva a otros a sumarse. En nuestras demandas, ya la decía, la más importante tiene que ver con la creación de un ministerio. Y la segunda tiene que ver con que Cuba en el 2005 firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, pero no lo ha ratificado. Como Cuba hay muchos países, pero una de nuestras demandas concretas tiene que ver con eso, con que el gobierno cubano pueda ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de Juventudes. Y como conclusión tenemos que el éxito de esta fuerza, o sea, de todo lo que hemos estado haciendo, todo el esfuerzo, la meta con la que soñamos es ayudar a la construcción de un tejido civil fuerte, plural e inclusivo a partir del liderazgo juvenil dentro de la Cuba. O sea, ya está claro que es el papel que nos toca y nos tocará. Lo hablábamos en estos días, no se trata de futuro, se trata de presente también. Se trata de articularnos todos en una misma meta, en un mismo objetivo, y a partir de ahí es que vamos. Ahora les cedo la palabra a los demás miembros de la mesa para que ellos puedan contar un poco de lo que hacen dentro de la organización. Gracias. Primero de todo, ¿se ve bien? Muy buenas tardes. Yo, antes que todo, por supuesto, muy de acuerdo con todo lo planteado en el documento que presenta, ¿no? Quisiera agradecer la invitación que se nos realiza y en este caso aprovechar que estoy enfrente de todos para decirles que me hace sentir muy bien estar compartiendo este espacio con ustedes. Me voy para Cuba siendo testigo de la inclusión positiva que hay en este gran espacio magistral, en este sentido. Con todo lo que se plantea de la mesa, nosotros consideramos, en mi consideración por la experiencia que ha adquirido en todo el tiempo que llevo trabajando en la mesa, es en este caso el ánimo que se transmite en la cuestión de lo que es el aporte como tal, la esperanza que transmitimos a los jóvenes en este sentido, con su presencia ahí en los espacios nuestros, también la posibilidad de intercambio, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de convertirse en gestores de cambio a través de su inclusión en los terrenos, en las profundidades de nuestras comunidades, para poder abarcar y sumar otros jóvenes a la lucha que emprendemos. La batalla en Cuba se hace cada día más fuerte. Están identificados agentes fundamentales desde el punto de vista que afectan el desarrollo de nuestro trabajo, y no solamente en este caso se presenta el oficialismo como parte de su accionar en cuanto a lo que es el acoso y la creación de obstáculos fuertes para no avanzar, sino también ponemos ahí en función la presencia y la asistencia de un pueblo que en su mayoría o en gran parte del mismo hay una falta yo diría que de seguridad, por una cuestión de temor a incluirse en la lucha que nosotros emprendemos. Y ahí en este caso es cuando entramos a jugar nosotros con un nivel profesional para hacer magistralmente un convencimiento a través de en este caso, un diálogo adecuado para que ellos estén claros y seguros de lo que estamos haciendo. Eso realmente son partes de las cosas que tenemos en cuenta para llevar a cabo algo muy importante, que es la conquista de jóvenes corazones para incorporarlos a la lucha que llevamos por la democracia en Cuba. Bien, muy buenas tardes a todos. Les pido disculpas, pues soy tartamudo y tengo fobia a los espacios públicos. Así que si comento algún error, por favor, me disculpen y tengan paciencia.
A ver, mi nombre es Yacer Rojas. Mi organización de base es el Centro de Información Legal Cubalex. Mi subdirector acaba de entrar justamente en este instante. Ahí me desempeño como investigador médico y temas sobre sexualidad. La experiencia dentro de la mesa de diálogo de la juventud cubana yo la catalogaría como positiva en grado superlativo. O sea, considero que es un espacio muy amplio, un espacio ilimitado que permite a todo joven cubano incluirse dentro de él y ahí exponer sus diferentes experiencias, traer propuestas ya sea tanto de estudio como de trabajo en pro fundamentalmente de la defensa de los derechos humanos y de la libertad dentro de Cuba. No existe no sé cómo decirle, signos o síntomas de discriminación, de exclusión, perdón, dentro de la mesa. Sí se crea un episodio de simbiosis donde se establece una interrelación entre cada uno de los miembros que formamos parte en dependencia o basado en la experticia de cada uno y de esta manera nos nutrimos. Entiéndase porque, a ver, en mi caso particular, al tener el dominio de ciertos temas en cuanto a sexualidad, ciertos temas en cuanto a temas desde el punto de vista médico-legales o ciertos temas enteramente legales, o sea, hemos tratado de crear alguno que otro tiempo para la realización de talleres y conversatorios, o sea, en cuanto a estas temáticas. Sí, soy del criterio y creo muy pertinente puntualizar que la mesa de diálogo pretende continuar con su trabajo, pretende continuar creciendo tanto en calidad como en cantidad y en cuanto a diversidad, a fin de que prevalezcan, de promover, de defender los derechos humanos dentro de Cuba y hacerlo extensivo hacia toda la región de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, yo soy el más tímido de todos. Yo siempre que estoy entre jóvenes de otros países hago un cuento. Siempre empiezo a hablar con un cuento que ya la gente de la mesa y los que me conocen lo deben haber oído 10 veces. Pero por si acaso alguien no lo ha oído, yo siempre obligo a los nuevos a escucharlo. Antes de explicar un poco en qué consiste mi proyecto y la participación en la mesa. Dicen que un perro cubano cruzó nadando el estrecho de la Florida. Un perrito cubano, así un poco flaco, despeinado, se tiró a nado, ¿no? Y llegó a la Florida. Cuando llega a los Estados Unidos se encuentra un Rottweiler americano que estaba allí así, bien fuertote, bien alimentado, y le dice el Rottweiler al perrito sato cubano: ¿de dónde tú eres? Dice: bueno, de Cuba. Oye, ¿cómo está el tema de la comida por allá? Dice: bueno, la verdad que en Cuba nunca comemos lo que nos gusta, pero tampoco nos morimos de hambre. Más o menos ahí comemos algo. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo está el tema de la vivienda? Dice: bueno, no tenemos casas muy lindas ni muy lujosas, pero siempre tenemos un techo ahí donde meternos, así que más o menos ahí vamos resolviendo. Bueno, ¿y cómo está el tema del transporte? Dice: bueno, la verdad que nunca llegamos temprano a ningún lado, pero lo cierto es que al final llegamos. Dice: chico, ¿y entonces para qué tú te arriesgaste y viniste nadando hasta acá? Dice: es que tenía unas ganas de ladrar. Este cuento más o menos tenía mucha más validez hasta en los principios de los años, los primeros años de este siglo, hasta el 2005 por ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque Cuba se transformó muy rápidamente en un país en el que no se podía hacer ningún tipo de crítica. Usted, por hacer una simple crítica, bueno, pues era expulsado del trabajo, de la universidad y de todas partes.
Yo no digo que esto hoy no siga existiendo, pero cuando hoy vamos a un show humorístico, cuando vamos al teatro, cuando leemos incluso algunas revistas ahí semioficiales, cuando escuchamos a los intelectuales cubanos hablar, yo diría que básicamente estamos nadando en un mar de críticas. Y ya nos estamos hasta aburriendo de leer, de escuchar, de ver tanta crítica. Así que estamos, precisamente los que estamos aquí, lo que queremos es tratar de pasar al paso siguiente, y a que la crítica no se ponga vieja y le salga barro y le salgan canas y deje de ser útil. Queremos pasar de la crítica a la participación, que es lo que hoy nos falta, y es la frontera que la seguridad del Estado ha delimitado perfectamente bien. Usted puede criticar lo que quiera. Hoy yo me atrevería a decir que en Cuba, que cuando yo me reúno en mi casa con mis amigos, pues decimos lo que queremos. Lo que no podemos es poner un pie en la calle para decir eso mismo. Ahí empieza el problema. Lo que no podemos es asociarnos legalmente para defender de alguna manera eso que estamos criticando y que queremos que cambie. Yo creo que la mesa de diálogo ha jugado un papel muy importante en estos últimos tiempos, y agradezco a Quirenia y agradezco a la dirección de la mesa por invitar al proyecto Somos Más, al cual represento y lidero, a sumarnos a la mesa de diálogo. Y diría por qué muy rápido. En Cuba hay muchos estereotipos, y yo creo que ninguno de los jóvenes que formamos la mesa debemos repetir este esquema de estereotipos. Uno de ellos, todos estos estereotipos coexisten dentro de la sociedad civil, vale aclararlo. Lo primero es que nunca hemos logrado unirnos de verdad en un espacio que represente todas las voces y que además conecte con la gente a la que aspiramos a representar, y que vea en nosotros una acción coherente, unificada, una visión de país, un proyecto de nación, y que al mismo tiempo sea mejor, no solamente a lo que ha sucedido en los últimos 50 años, sino a lo que está pasando actualmente con el tema de la proyección futura que tiene el neocomunismo en Cuba, que está expresada en los lineamientos del Partido Comunista. Ese es su proyecto. Nosotros no hemos logrado consensuar un proyecto también de la sociedad civil que abarque todos los sectores. Existe a veces el estereotipo de que hay que defender el futuro de Cuba solo desde la intelectualidad. Solo los que saben pueden hablar. Solo el que tiene un título de ingeniero o de psicólogo o de doctor es legítimo que exprese algunas cosas. Hay quien piensa así, y que el que se levanta en Santiago de Cuba y pone un cartel o grita abajo Fidel, bueno, es que esto está haciendo un poco de escándalo público ahí, entonces bueno, le falta un poco de preparación. Está por otro lado el estereotipo contrario, los que dicen que los que escriben, que los que actúan en las redes sociales, que los que promueven el análisis, la reflexión, el debate, pues son unos opositores ahí medio light. Esos no son verdaderos patriotas, verdaderos duros, de verdad, que lo que hay que hacer es salir a la calle y decir abajo Fidel y abajo Raúl. Que ese es el gesto de verdad de valor de una oposición. Y yo diría que la importancia que tiene esta mesa, sobre todas las cosas, es que han logrado sentar en una misma mesa al intelectual, al político, al activista, al joven que se cansó de su realidad y que quiere expresarlo de la manera en que mejor lo entiende, mejor lo parece y que mejor actitud tiene para hacerlo. Se ha respetado la diferencia del activismo político en Cuba, y creo que encontrar este espacio era vital en el contexto actual. En el caso de Somos Más, somos un movimiento político, y es la forma que hemos encontrado de participar en la política de Cuba, y es la forma que hemos encontrado de dar un sentido también a nuestra vida dentro de Cuba. Nosotros tenemos un eslogan que decimos: si vamos a quedarnos, pues que valga la pena. Y precisamente porque la mayoría de los jóvenes en Cuba hoy, si usted le hace una encuesta, su sueño probablemente sea vivir en los Estados Unidos, vivir en Europa, incluso en Haití también. Hay quien dice por ahí: yo me montaría en un avión y que aterrice donde él quiera. Conozco jóvenes, mis primos, mis familiares, que piensan de esa forma. Nosotros al final decidimos quedarnos, decidimos afrontar los peligros que haya que afrontar, pero no queremos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que quedarnos y que valga la pena que nos hayamos quedado. ¿Por qué un movimiento y no un partido? Bueno, primero porque los partidos son ilegales en Cuba, totalmente. Crear un partido político en Cuba puede implicar años de cárcel.
Pero segundo, porque nosotros creemos que los problemas que tiene hoy el pueblo cubano trascienden totalmente la ideología. Y creemos que un movimiento es algo mucho más inclusivo, mucho más plural, y que se basa en un grupo de personas que, independientemente de la ideología, creemos que hay que cambiar determinadas cosas. Por ejemplo, el tema del internet en Cuba. ¿Quién diría que eso es un problema de los comunistas? ¿O que es un problema de una federada o de un militante de CDR? Yo creo que todos los cubanos queremos la libertad del acceso a la información en Cuba con calidad. ¿Quién diría que el tema de los salarios en Cuba es un problema de socialista o de izquierda o de derecha? Es inconcebible, es una ofensa, una indignidad total trabajar todo un mes para ganar como promedio $20. Y ya se derribó el mito de que en Cuba pues te llega por la canasta básica todo lo que tú necesitas para comer en el mes, y mucho menos. Los precios en Cuba de algunos productos básicos son más caros que en Europa. Y si no, vayan a la tienda cubana y vean cuánto vale un litro de aceite. Y después vaya a París, para que usted vea que son más caros. Entonces decidimos hacer un movimiento y redactar, digamos, una especie de manifiesto o documento fundacional donde ahí condensamos nuestras propuestas más que nuestras quejas. ¿Qué pensamos que se debe hacer en el tema de la cultura? ¿Qué pensamos que se debe hacer en el tema de la educación, del trabajo, de las empresas, de la inversión, de las oportunidades, de la educación, de la salud? Y esa es nuestra propuesta, pero si nos quedamos ahí, tampoco hemos hecho nada. Entonces, estamos en la fase de defender que se haga realidad eso que queremos. En ese sentido, apostamos 99% al tema de la superación. En Cuba hace falta mucha gente valiente, mucha gente que exprese lo que piensa, mucha gente que se enfrente a un sistema que ya no queremos vivir en él, pero también hace falta cultivar la responsabilidad y el conocimiento para asumir en un futuro lo que nunca hemos hecho la sociedad civil y la oposición cubana, no porque no hemos querido, sino porque no lo han permitido, que es administrar un país. Eso es distinto. Una cosa es gritar abajo Fidel y otra cosa es solucionar el problema del agua potable en Camagüey. Son dos cosas distintas. Y lo que no podemos permitir es que cuando en un futuro por fin tengamos la oportunidad de postular diputados, de tener gobernadores o de llegar a la presidencia del país, entonces no estemos preparados para hacerlo. Y no estemos preparados para ofrecer a Cuba un futuro mejor. Porque creo que retroceder entonces sería traicionar toda la lucha de 50 años. No podemos tener un sistema más corrupto del que hay hoy. No podemos tener un sistema menos transparente del que hay hoy. No podemos tener un sistema más ineficiente del que hay hoy. Y eso lleva mucho conocimiento. Un conocimiento que se adquiere en la práctica, sobre todas las cosas. Pero la oposición cubana no tiene práctica en la administración. Si ustedes analizan la realidad política de sus países, probablemente la alternancia en el poder, de una manera u otra, suceda de vez en cuando. En Cuba, todos los partidos de la oposición, no puede decir ninguno que gobernó durante 4 años ni durante 8 años. No lo han hecho nunca. Y el peligro que se corre con eso es solamente enfocarse en el enfrentamiento al sistema y a veces perder de vista la necesaria preparación de las jóvenes generaciones que estamos en la sociedad civil y en la oposición y que necesitamos de verdad no solamente decir que tenemos un proyecto mejor, necesitamos ser mejores, de verdad. Mejores personas, mejores políticos, mejores funcionarios, mejores ingenieros, mejores profesionales. Así que para Somos Más, la superación es un tema 99% de todo el proyecto. Lo segundo, encontramos una oportunidad inmensa a partir del año 2006 en esta endijita que se le ha permitido al pueblo de Cuba de emprender de alguna manera algunos negocios. ¿Por qué esto es importante? Durante medio siglo el cubano perdió la referencia de éxito. Es cierto que en América Latina a veces subsiste, y no lo compartimos, la extrema riqueza, lo decía el profesor en su charla del almuerzo, rodeada de la extrema pobreza. Esto trae consigo que ni el rico ni el pobre son felices. El pobre porque quiere tener lo que tiene el rico, y el rico porque tiene miedo de que se lo quiten y de que le secuestren al hijo y de que entren a la casa. Y a veces cuando recorro alguna ciudad latinoamericana y la veo llena de rejas, llena de alambres, llena de cercas electrificadas, me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la libertad, ¿no?
pues termina uno metiéndose preso uno mismo, aunque el Estado no meta preso. Y por supuesto nosotros no queremos imitar en Cuba ese tipo de modelo. Estamos bastante claros de que vamos a empezar casi de cero, porque vamos a recibir un país, nuestra generación va a recibir un país virgen. Todo ese ámbito político, parlamentario, toda esa lucha de poder y demás, todavía no lo hemos vivido. El poder lo ha tenido uno solo. Así que queremos hacer algo mejor que eso. Por último, bueno, en este campo del emprendimiento les decía que se ha empezado a despertar una chispita en Cuba. Antes todo el mundo vivía del Estado. Y por tanto, como el salario no alcanza, pues se acostumbró a robarle al Estado. Ahora, la gente por lo menos puede tener, no una empresa, pero puede tener una cafetería, puede tener un taxi, y más o menos se está de nuevo despertando eso que ya estaba un poco medio muerto, que era el espíritu emprendedor. Y de los casi medio millón de emprendedores que tiene Cuba hoy, es increíble que casi el 80% son personas jóvenes. Esto es súper importante, porque ya esos jóvenes no están pensando en cómo montarse en una lancha para irse para Miami, están pensando en cómo crear riqueza dentro de su propio país. Todavía muy limitado, todavía sin... Sigue. Estamos escuchando. Dale. Vamos a la luz de los celulares. Bueno, me queda un minuto, así que me aguantan. Dale, Eliezer. Sigue. Bueno, queremos enfocarnos, sobre todas las cosas, en proporcionarle un ambiente más provechoso a estos jóvenes que se quieren quedar en Cuba, para que puedan llevar adelante sus negocios, sus emprendimientos. Y en ese sentido hemos creado todo un programa para asesorar para el uso de las tecnologías en los nuevos negocios que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros muchachos. Eso precisamente atraería también una gran masa de jóvenes que van a hacer presión por algunos derechos que estamos intentando conquistar, como la libertad de internet, la libertad de información. Por último, quería solamente mencionar que en el caso de las relaciones con los Estados Unidos, la mesa lo ha manejado así, y nosotros como proyecto también. Nosotros no estamos absolutamente satisfechos de cómo se han manejado las cosas de alguna forma. Es verdad que ha habido secretismo y demás, pero nosotros creemos que no se puede plantear, es un debate falso, plantear derechos humanos vs economía. Nosotros creemos que los derechos humanos y la economía no son dos temas distintos, son temas que se complementan. Y en la medida en que los cubanos tengan mejores oportunidades de hacer negocios, de intercambiar, de exportar, de importar, de que lleguen a Cuba 3 millones de turistas norteamericanos y pueda moverse por la montaña cubana en el burrito del cubano, pueda andar en La Habana en el almendroncito del cubano, pueda comer en Trinidad o en Holguín en la cafetería del cubano, y ese propio cubano pueda empoderarse un poco mejor económicamente y dejar de pensar solamente en el día a día, en el arroz y los frijoles, también podrá tener mejor conciencia de los derechos y de la libertad. Y así lo vemos y así lo vamos a defender hasta el último momento, porque queremos que los cubanos vivan libres, pero queremos que los cubanos vivan bien, y vemos esos dos temas estrechamente relacionados. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, sí. Bueno, También... muy enriquecedor escucharlo, en realidad. Desde ayer en algunas intervenciones me parecía increíble que el imaginario que tiene uno de lo que pasa en Cuba es una cosa, y cuando uno los escucha a ustedes como que empieza a desconfiar y a dudar de lo que uno ha leído, lo que ha escuchado, porque se da cuenta que pues ha tenido solo una parte de la historia. Pero en términos de política de juventud, cuando uno estudia los análisis comparativos que se han hecho en todas las regiones de las políticas públicas que existen, pero sobre todo de la inversión social en juventud que se hacen en los diferentes países, Cuba siempre está en primer lugar. Y de hecho, para mí, hace poco terminé una investigación sobre el tema. Para mí era pues más que envidiable ver los montos de inversión, tanto como por
porcentaje de la inversión social como pues en general per cápita. Después cuando te escucho me doy cuenta, claro, hay cosas escondidas, ahí en realidad no es lo que nos están mostrando, sino que tiene detrás pues unos aspectos bien importantes de que es una política que no es concertada y que ni siquiera sé si existe como tal política de juventud o más se suman, digamos, todas las inversiones que se hacen en temas de educación y demás, que son muy amplias. Entonces mi pregunta va a eso, ¿cómo hacer con lo que ustedes ya tienen que de una u otra forma es muy bueno y es interesante? Es decir, yo estuve 2 años asesorando la Secretaría de Educación de Bogotá, que es la segunda o tercera entidad pública más grande de Colombia. Y para nosotros la experiencia cubana, por ejemplo, en todo el tema de formación para adultos y alfabetización, pues era prioritario y siempre teníamos ahí, pues para tratar de aprender de ustedes, porque en realidad tienen una experiencia que para nosotros es muy útil. ¿Cómo hacer para encontrar un buen punto de equilibrio entre las cosas buenas que se han hecho que con seguridad habrá y esta nuevo enfoque de participación, de pensar las cosas de una forma distinta y de tener realmente esos puntos de la agenda de jóvenes insertados no solo en el quehacer diario del Estado, sino pues de lo que podría ser una política pública de juventud para el país? Yo hablaba de estudios que había hecho, pero ¿alguna vez ha hecho algún estudio dentro de Cuba? O sea, ¿se le ha permitido hacer algo académico dentro, algún tema de investigación? En realidad nunca lo han permitido. O sea, la CEPAL, no se me escucha. La CEPAL ha hecho varios estudios en años distintos sobre diferentes temáticas dentro de Cuba, y Cuba nunca ha permitido que se entre a hacer los estudios comparativos sobre estándares, y estoy hablando en el caso también de ver el tema de juventudes. O sea, muchos países de Latinoamérica, de América en sentido general, pero Cuba nunca está. Entonces Cuba tiene sus estudios aparte, y entonces lógicamente cuando usted va a estos estudios, que hay algunos por ciento que digamos no son tan favorables, pero cuando ve los por ciento de los estudios dentro de Cuba, lógicamente se encuentra que el 90% de los jóvenes tiene participación política. Entonces por eso le preguntaba si había hecho algún estudio dentro de Cuba. Me gustaría que algún académico me dijera si en algún momento le han permitido hacer esto de manera independiente, o sea, a no ser que vayan y tengan algún tipo de vínculo con la universidad, con alguna de las facultades de la universidad, y lógicamente siempre va a estar permeado digamos, los valores, las variables y luego el resultado, porque quienes aplican lógicamente son personas que responden al propio sistema y al propio gobierno. Le comento esto porque mi formación es un centro de investigaciones sobre la juventud dentro de Cuba. O sea, desde la psicología social, ¿no? Haciendo investigaciones sobre todo en el tema juventud. Y justamente una de las cosas importantes es que jamás los verdaderos por ciento en cuanto a desarrollo salen exactamente como debería ser. Jamás y nunca negaría que ciertamente en algún momento, digamos, en el tema de educación sí hubo una calidad inmensa, y Cuba como país fue un referente en ese sentido. O sea, eso está más que claro. Pero solo fue en un momento determinado de la historia del país. Luego esos porcientos han mermado y solamente hay que ir a una secundaria básica para ver quiénes son los profesores dentro de una universidad básica. Una enseñanza tan necesaria, y como lo dice, secundaria básica dentro de Cuba, tan necesaria para luego esa persona que se va a formar como profesional o como técnico. O sea, justamente por el déficit que había de profesores, y un profesor se puede encontrar, además de la edad, entre 15, 16, 17 años, son aquellos muchachos desmotivados por las carreras universitarias que solo necesitan 30 puntos de 100 para lograr ser maestro. O sea, cuando usted ve eso, entonces usted dice, bueno, ¿de qué calidad y de qué educación estamos hablando? Las posibilidades, claro, todas abiertas. O sea, ¿para qué vamos a negar la posibilidad de que alguien entre al estudio? Ahora, ¿qué estudio? ¿Qué tipo de enseñanza? O sea, no sé si respondí a su pregunta. Habría que indagar un poco más sobre los verdaderos porcientos de los que se habla dentro de Cuba. ¿Hay alguna pregunta más? O la última, antes de pasar. Si no,
Sí, perfecto. O sea, tenemos un tiempo acá, para poder dar lugar a todas las presentaciones. Hola, mi nombre es José Manuel Macea, soy boliviano y quería hacer la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de lo que podría suceder en un futuro en la isla, de una sucesión, digamos, impuesta desde el Partido Comunista Cubano, ya al momento de que dejen de hacer política los hermanos Castro, ustedes como jóvenes ven perfiles dentro del partido oficialista de personas que puedan suceder a los Castro en funciones de gobierno, pero que de alguna manera muestren o hayan mostrado señales de una apertura política en la isla. Bueno, hasta donde tengo entendido hay algunos, digamos, perfiles de personas que podrían llegar a suceder a los Castro, ¿no? El señor Díaz-Canel, por ejemplo. Y lo que les quería preguntar es que si es que sucediera el tema de que la sucesión obviamente venga directamente del Partido Comunista, ¿ustedes tienen la esperanza, creen que es viable, posible en este momento con los perfiles que existen, de que se dé, digamos, por decirlo de alguna manera, una perestroika como ha sucedido en la Unión Soviética en Cuba, con los nuevos perfiles de los nuevos líderes del Partido Comunista, que les puedan, digamos, de alguna manera abrir la posibilidad de que exista pluralismo político? Muchas gracias. Solamente acotar algo, y una de las cosas importantes que hemos venido diciendo. Ya no se trata de una dictadura de la de Argentina, o la de Chile, en los años anteriores, sino de una dictadura que se viene acomodando y que se viene reajustando y que viene evolucionando y digamos en el contexto actual. Entonces no lo veamos como compararlo con algo así. Por eso es importante acotarlo por el planteamiento que hacías. Bueno, yo creo que tú has descrito el plan que ellos tienen. Pero, bueno, primero, Díaz-Canel es una persona que evidentemente tiene un rostro mejorcito que Fidel Raúl. Es una persona más joven, es una persona que fue secretario del partido en 2 provincias y tiene, digamos, hay un dicho que dice dentro de lo peor lo malo, ¿no? O algo así. Él tiene fama de las 2 provincias que tú usas, una persona que dice que escuchaba, que salía por ahí en una bicicleta con un sombrero medio disfrazado para llegar a las instituciones y ver cómo funcionaba, en qué panadería se estaba robando el aceite. Esa es la impresión que tiene Cuba, porque no sabe medir a ningún político. Entonces, un tipo que se pone un sombrero y una guayabera y saluda a la gente, no, ya, ese es mejorcito que el anterior. Porque en realidad en Cuba no se hace política. Díaz-Canel no decide nada, ni decide nada ningún ministro. Entonces, ¿que sería mejor que Fidel Raúl? Bueno, probablemente, pero déjame aclarar algo. Díaz-Canel en Cuba no tiene ningún poder. El poder verdadero en Cuba lo tienen 4 o 5 generales que tienen los méritos de guerra, que son los que manejan el brazo del poder cubano, que es el más de 2 millones de militares que tiene. Cuba tiene más hombres uniformados que 7 países juntos de la Unión Europea. No confundirnos con eso. Ese es el verdadero poder que tiene Cuba. Y quienes manejan esas fuerzas militares, más de 30 tropas profesionales que tiene Cuba, no entiendo para qué, o sí lo entiendo, pero ahí está el verdadero poder. No importa el rostro que usted le ponga, el que de alguna manera desacomode a estos generales, que además si usted analiza dónde están sus hijos, ninguno estudia en Cuba. ¿Dónde están sus hijos? Con empresas en España, con empresas en Francia, con empresas en México. Hace poco, ustedes escucharon el caso del general Acevedo, 30 millones de dólares tenía en una cuenta en Suiza, líneas aéreas de Canadá. Me recordó el caso de Ochoa, la causa 1 del 86, como un sistema que lo controla todo, que dicen que no cae una hoja de un árbol, como dice la Biblia, sin que Dios lo determine. En Cuba no cae una hoja de un árbol sin que los comunistas lo sepan. ¿Y cómo se les permite estas cosas? El día que alguien desacomode este sistema de negocio que ellos tienen, de hacerse millonario con el discurso proletario, esa persona se va. De hecho, hay un programa humorístico en Cuba, el de Antolín el Pichón, que tiene una frase que siempre la repite y la repite y la repite, y es eso. Y es: el que me haga sombra
se va. Así que por ahí anda la cosa. Rápidamente. En Venezuela estamos 15 años de lo que ustedes lamentablemente han vivido por mucho tiempo. ¿De dónde sacan la fortaleza para hacer lo que hacen, que desde mi punto de vista lo hacen muy bien? ¿Qué mensaje le darían a los venezolanos para yo transmitírselo, para que tengamos esa misma fortaleza? Y la última, rápidamente también, sobre las empresas en el extranjero, ¿cuál es su opinión de ciertos países que permiten que tengan empresas en el extranjero y que trasladan sus transnacionales a Cuba y se mantienen en status quo? O sea, ¿cómo ven ustedes esa doble moral del extranjero, de gobierno de países extranjeros? Bueno, para cerrar con eso, ya nos dicen por el tiempo, para hablar de eso no se puede dejar de mencionar la nueva ley de inversión extranjera en Cuba, que es lo que de alguna forma ha sido el lavado de cara del nuevo, de lo que pretende, de la manera en que pretende entrar a un nuevo siglo el comunismo en Cuba. Primero, esta ley ya fracasó. Anunciaron la ley ya hace, no estoy seguro de qué tiempo, pero desde la FIAT pasada hace ya más de un año. Y solamente se habían interesado en invertir en Cuba algunos proyectos rusos, iraníes, algunos chinos, que además ya venían funcionando de alguna forma en Cuba, pero ellos pensaron que iban a tener una avalancha de inversión internacional que iba a llenar a Cuba de empresas y de rascacielos, y básicamente lo que tienen hoy es un podrero que es Mariel. Mariel es un podrero de hierro con 4 torres, y si no vayan y visiten, es un edificio muy pequeñito, posiblemente más chiquito que este salón, 4 torres y un podrero, y ahí se han gastado casi $1.000 millones brasileños. Y el día que explote de verdad y se sepan los números de la construcción que ha habido en Mariel, allí no va a invertir para nadie. Entonces fue un intento de atraer la inversión extranjera, pero cuando usted revisa la ley de inversión extranjera ya nace con un pecado capital. Creo que es el artículo número 14 si no me equivoco, pero dice textualmente que el gobierno cubano puede expropiar los bienes y las inversiones en razón de interés público. Es el mismo artículo por el que dice que nos puede meter preso cualquiera de nosotros por razones de interés público. Lo que nunca han explicado qué significa razones de interés público. Nosotros entendemos que le da la gana a ellos. Entonces, con ese artículo ahí, con el precedente de Repsol, por allá por Argentina y demás, yo creo que nadie se va a animar. Entonces, ¿quiénes son los que invierten en Cuba? Bueno, los amigos de Fidel Castro. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Los que van allí e invierten son los que saben que no tienen problemas ideológicos con ellos y que más bien les conviene, porque ¿quiénes son los que trabajan en las inversiones que hay en Cuba? Sus hijos, sus primos, sus amigos, muchos incluso que le dan asilo político, que vienen con causas de delincuencia de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica, que van a vivir a Cuba y allí son dueños de empresas. Y hablo de Max Marambio, por ejemplo, que estaba al frente de la empresa Río Sasa, que producía los juguitos y estas cosas en Cuba, y un día tuvo problemas con Fidel, se tuvo que ir huyendo de Cuba, es un prófugo de la ley en Cuba, y era una persona que según él mismo había declarado en algún momento le compraba propiedades a la familia de ellos en Chile, fincas, empresas. Entonces, el tema de la inversión en Cuba es un negocio de amistades, pero no existe una bolsa transparente de negocios. Y lo segundo que no permitimos los cubanos, porque nos parece indigno y esclavizante, es que la ley de inversión extranjera solamente contempla al cubano como indio. Quiero finalizar con este punto. La ley de inversión extranjera contempla al cubano como esclavo. No podemos ser ni dueños ni ejecutivos de ninguna empresa. Ni siquiera los ejecutivos extranjeros pueden decidir quién trabaja con ellos. Este ingeniero o aquel profesional porque es bueno. No, es una empresa del Estado que se llama Palco, la que decide por afinidad ideológica quién puede trabajar en una firma extranjera. Y segundo, el salario lo acuerda el gobierno. Y es muy parecido a lo que pasa con los médicos en Brasil. 90% del salario que paga la compañía extranjera para el gobierno y 10% para el trabajador. ¿Y qué hacen los empresarios extranjeros? Empezar a pagarle en negro a los cubanos, dar el dinerito ahí por debajo de la mesa, porque saben la importancia de tener obreros bien pagados, si no nos rinden.
Y al final entonces los acusan de corrupción, le decomisan los bienes y los expulsan del país. Ese es el panorama de la inversión extranjera hoy en Cuba. Y ahora sí, para finalizar, o sea, la primera pregunta que hacía, ¿cómo lo hacemos? La cuestión es que nacimos, todos los que estamos acá, ya en este reino, o sea, ya viviendo esto. Y la vida misma nos puso la posibilidad de darnos cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de nuestro país. No es fácil, no somos los únicos, créeme, hay muchos más jóvenes y muchos más miembros de la sociedad civil, mucho más valientes que nosotros, así lo creo. Cada uno con su rol, yo creo que no, de alguna manera, lo que ahorita Eliezer decía, cada uno en su rol logra llegar al otro. Yo creo que es de las cosas que estamos logrando articularnos con estos 4 puntos que está llevando adelante la sociedad civil. Ya no se trata de qué tipo de lucha cada uno puede lograr, sino de lo que podemos lograr juntos, y se trata de eso. O sea, no crean que es una cuestión solamente de valentía. Temores tenemos siempre, pero lo que nos trasciende justamente, que lo que queremos es este presente para nosotros y el futuro para los que vienen y para nuestros propios hijos, y yo creo que ahí es donde están las verdaderas motivaciones nuestras. Muchísimas gracias y hasta aquí concluimos la presentación.